Hola amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este espacio de diálogo basado en la palabra de Dios. Y estamos hablando de vidas transformadas, de vidas que fueron cambiadas por el encuentro con Jesús, con ese Dios real, tan real, que se hizo hombre, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros y mostró que se interesa por nosotros y puede solucionar nuestros problemas y transformar nuestras vidas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 17, 18 y 19, se habla del momento en que Jesús elige a los apóstoles. Uno de los que se menciona en el capítulo 3, versículo 18 del Evangelio de Marcos, luego de Felipe, es Bartolomé. En los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, aparece luego de Felipe Bartolomé. En el Evangelio de Juan, Felipe está asociado a otro personaje que evidentemente es el mismo, pero con otro nombre, que es Natanael. Así que evidentemente Felipe y Bartolomé y Felipe y Natanael son los mismos personajes. Siempre Felipe aparece en los evangelios junto con Bartolomé y en el evangelio de Juan aparece con Natanael. El nombre de este personaje es del todo interesante. Natanael, por ejemplo, significa algo recibido de Dios, un don de Dios, algo que ha venido de parte de Dios. Pero el nombre Bartolomé todavía es más interesante. No sabemos si él tenía estos dos nombres o usaba indistintamente uno de estos nombres. En el caso del nombre Bartolomé, probablemente significa Bar Tomás, hijo de Tomás, ¿sí? Ahora, el término Tomás en hebreo, este término significa cultivador, alguien que cultiva algo, alguien que planta algo. Puede ser traducido también como alguien que ha trabajado en algo. Pero Bartolomé también puede ser hijo de Tolmai o hijo de Ptolomeo, lo cual significaría que probablemente Natanael, Bartolomé, que son las mismas personas finalmente, con diferentes nombres, es el mismo caso de Leví, Mateo, ¿sí? Probablemente sea descendiente de Ptolomeo, lo cual estaría mostrando la filiación de él con la dinastía ptolomeica. Ya sabéis que los Ptolomeos fueron una de las 4 ramas en que se dividió el imperio de Alejandro Magno, entre los 4 generales que se disputaron el imperio greco-macedónico a la muerte de Alejandro, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y Ptolomeo fundó una dinastía, la de los Ptolomeidas, con base en Egipto, que conquistó también en su momento Palestina. Probablemente Bartolomé, Natanael, descendía de los Ptolomeidas. Pero independientemente de la etimología del nombre, lo que nosotros encontramos cuando se habla de este apóstol en el Evangelio de Juan específicamente, que es el que más detalla la asociación de él con Felipe y cómo a través de Felipe él llega a conocer a Jesús, es uno de los graves problemas de carácter que él tenía. No era una mala persona. Evidentemente era un hombre que tenía una comprensión espiritual de las cosas, como iremos viendo, pero tenía un grave defecto de carácter, algo que a lo largo de los siglos ha causado mucho dolor y mucho sufrimiento en este mundo. Cuando nosotros vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que a partir del versículo 44, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, que es Bartolomé, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Quiero que por un momento pienses lo que está diciendo este apóstol. Está diciendo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Hay algo bueno que realmente pueda salir de Nazaret? ¿Es posible pensar que en esa ciudad haya algo que valga la pena?
lo que está mencionando él es muy importante porque muestra el prejuicio que él tenía, el gran prejuicio que él tenía asociado a una localidad, que en este caso era la localidad de Nazaret. Nazaret estaba en Galilea y evidentemente él tenía un gran prejuicio asociado a los habitantes de Nazaret, que formaban parte de una zona donde se creía que había una suerte de mezcla religiosa, de sincretismo religioso. Para muchos, Nazaret no era el lugar donde el Mesías tendría que venir. Él tenía prejuicios hacia Nazaret, hacia los habitantes de Nazaret, le parecía un lugar insignificante, un lugar del cual no podía venir absolutamente nada de bueno. No necesariamente Nazaret era un lugar lleno de pecado y de vileza, pero era a los ojos de Natanael algo insignificante, que no merecía la pena ser tenido en cuenta y por lo tanto no sería el lugar del nacimiento del Mesías. El Mesías no podía venir de ese lugar. Esto muestra el prejuicio que él tenía. Prejuicio hacia una localidad, prejuicio hacia un lugar, prejuicio hacia un colectivo. Mirad, quiero deciros brevemente una cosa. A lo largo de los siglos, los prejuicios han sido un azote para esta humanidad. Los prejuicios son causa de guerras, los prejuicios son causas de enfrentamientos, los prejuicios son causas de maltrato, los prejuicios son causas de diferentes formas de opresión. Los prejuicios a lo largo de los siglos han producido una enorme estela de dolor en este mundo, porque los prejuicios muchas veces nos hacen distanciarnos de las personas. El prejuicio muchas veces está asociado a un sentimiento de superioridad. Creemos que de alguna manera somos superiores a otros, somos mejores que otros. Y como no conocemos realmente al otro, nos distanciamos. Y los prejuicios llevan a condenar al otro aunque no lo conozcamos. Y esos prejuicios pueden ser culturales, pueden ser raciales, pueden ser religiosos. Lo cierto es que los prejuicios de una forma u otra han traído guerras, han traído persecución, han traído maltrato, han traído diferentes formas de sufrimiento a este mundo. De una manera u otra, los prejuicios han hecho un daño tremendo a la sociedad en la que nosotros vivimos. Pues sí, Natanael, Bartolomé, el que acompañaba a Felipe, el que fue llevado por Felipe para conocer a Jesús, no era necesariamente una mala persona, pero estaba llena de prejuicios. Y esos prejuicios le estaban impidiendo recibir el mayor beneficio que podía recibir en su vida, que era conocer a Jesús, conocer al Mesías, conocer al Salvador, conocer al Hijo de Dios, conocer al Salvador de Israel, conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los prejuicios a los seres humanos nos privan de muchas cosas. Nos privan de crecer intelectualmente, nos privan de crecer espiritualmente, nos privan de crecer culturalmente, nos privan de crecer socialmente. Los prejuicios hacen que nosotros creamos que lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros tenemos, nuestra raza, nuestra religión, nuestro grupo social, nuestra cultura, es superior a la de cualquier otro. Y nos lleva a distanciarnos del otro, pero no solo a distanciarnos, sino a estigmatizarlo. Y esto es algo que le pasó a Natanael, Bartolomé. Era un hombre lleno de prejuicios. No obstante, el encuentro con Jesús le cambió la vida. El encuentro con Jesús hizo que él fuera una persona diferente. Porque cuando él se encuentra con Jesús, vio el contraste entre él y Jesús. Porque mientras él decía, de Nazaret puede salir algo bueno, de Nazaret puede salir algo que realmente valga la pena, cuando él se encuentra con Jesús, Jesús lo mira y hablando de él dice, he aquí un israelita en el cual no hay tache, en el cual no hay mácula. Esta es una bellísima persona, esta es una persona extraordinaria. Qué diferente era lo que Jesús decía de él, de lo que Natanael pensaba acerca de Jesús. Este apóstol prejuicioso se encontró con un Jesús sin prejuicios, que veía todo lo bueno que había en él. Incluso le dijo, ¿cómo es que me conoces? ¿De dónde me conoces? Y Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, una higuera que probablemente era el lugar de oración de Natanael, Jesús lo vio orando en ese lugar y vio todo lo que él podía ser transformado por su gracia y reconoció ante él el valor que él tenía. Lejos de actuar de manera prejuiciosa, Jesús con él mostró que Jesús es el Dios antiprejuicios, es el Salvador antiprejuicio, el que está en contra de cualquier prejuicio.
y ve en las personas todo lo extraordinario que puede haber en cualquier persona. Déjame que te diga en este momento, Jesús contempla las culturas, contempla las religiones, contempla las sociedades y ve lo noble y bueno que hay en cada persona, en cada colectivo social, en cada cultura y en cada grupo religioso. ¿No debiéramos nosotros, a semejanza de Jesús, ser personas sin prejuicios? ¿No debiéramos, a semejanza de Jesús, ser desemejantes a Natanael? ¿No debiéramos ser personas que no cuestionen sobre bases de prejuicio el origen de alguien, la posición de alguien, la función de alguien, la tarea de alguien? ¿No debieran ser los prejuicios algo que nos controle a nosotros y nos impida comprender la belleza de las creencias de otras personas, de la cultura de otras personas, de la posición de otras personas? Si somos como Jesús y nos desprejuiciamos, podemos crecer de este lado de la eternidad. Y no solo crecer, sino que como Natanael, cuando Natanael venció los prejuicios, cuando Natanael superó los prejuicios, pudo ser un poderoso instrumento en las manos de Dios. Según una antigua tradición, Natanael fue a predicar el Evangelio a la India. Allí llevó el Evangelio. Allí llevó incluso, dicen, una copia del Evangelio de San Mateo, y ahí fundó comunidades cristianas que lo reconocen hasta el día de hoy a él como el origen del cristianismo en ese lugar del mundo. Y por supuesto, como casi todos los apóstoles, fue martirizado y prefirió morir antes que negar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Liberémonos pues de los prejuicios como lo hizo Natanael y seamos semejantes a Jesús y no seamos prejuiciosos y busquemos todo lo bueno, todo lo noble, todo lo puro. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de buen nombre, pensemos en eso de cada persona, de cada cultura y de cada colectivo. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.